Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Les habla su tutora Nina Delgadillo. En la noche de hoy les voy a socializar acerca del CIPA sobre la fase 5, en el cual estamos viendo los filtros. El docente ayer, Sami, les estuvo explicando la parte teórica y un poquitico de ejercicios. Después quedamos en que hoy en la CIPA se iba a hacer profundización ya en ejercicios específicos de cada filtro de los que le explicó ayer, junto con sus respectivas simulaciones. Entonces, para recordarles que el trabajo es cooperativo y tienen un plazo de 2 semanas aproximadamente para subir su trabajo, que cada grupo tiene que colocar su cronograma de, digamos, de las actividades como ustedes lo van a resolver, el ejercicio que tienen que subir para esta fase. Entonces, recordar que lo primero que tiene que aparecer ahí en el campus, en el foro, es su cronograma, un cronograma por grupo. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los filtros pasivos, pero pues primero un poquito de retomar la teoría. Recordemos que en los filtros pueden usarse la combinación de resistencias, inductancias y condensadores, y eso sería como para los pasivos. Para los activos, pues ya se combinarían transistores, amplificadores operacionales junto con los RLC. Para este curso, nosotros solamente vamos a tratar filtros pasivos. Bueno, entonces, empecemos por el filtro pasabajas. El filtro pasabajas son aquellos que nos permiten el paso de frecuencias desde 0 Hz hasta una frecuencia de corte que se determina. Entonces, después de esa frecuencia de corte, ¿qué es lo que pasa? Se atenúa o se bloquean todas las frecuencias que están por encima de esa frecuencia de corte. Podemos construir dos clases de circuitos pasabajas, uno con elementos RL o con elementos RC. Esta frecuencia de corte que están hablando aquí está, se sitúa en el 70.7 de la señal de entrada en la salida. Entonces veamos acá aplicaciones de estos filtros. En señales, lo podemos utilizar para eliminar ruidos de alta frecuencia y dejar pasar solamente baja. En sistemas de sonido, pues por ejemplo, para eliminar el ruido, para dividir las señales, ejemplo en los subwoofers para dejar pasar solo frecuencias de bajas, en telecomunicaciones para filtrar frecuencias de alta frecuencia que no son deseables. Entonces, nuestro circuito para un pasabajas RC, pues costaría de una resistencia y de un condensador. La señal de salida estaría en el condensador. Entonces, ¿qué esperamos como respuesta gráfica? Esperamos que a una frecuencia de corte, hasta aquí va a dejar pasar todas las frecuencias bajas y que va a pasar con las altas, las va a atenuar, las va a suprimir. La ecuación, pues para uno determinar la frecuencia de corte, estaría involucrando entonces la resistencia y el capacitor. El otro circuito es el pasabajas de RL. Entonces, aquí iría la inductancia, iría la resistencia. Entonces, la diferencia entre estos dos es que aquí salimos por el capacitor, la señal de salida sería por el capacitor, aquí la señal de salida sería por la resistencia. Miren que la señal de respuesta es exactamente la misma, sino que cambiaría ya es la frecuencia de corte, pues ya involucraría a la inductancia. ¿Listo? Ejercicio. Filtro pasabajas. Dice, diseñe un circuito pasabajas, un filtro pasabajas pasivo para un parlante de 6 ohmios y que tenga una frecuencia de 400 Hz. Obtenga los datos teóricos y compruebe con la ayuda del circuito de simulador de circuitos. Entonces, esto es parecido al ejercicio que ustedes tienen que hacer. A ustedes les dan ¿qué? Un parlante también.
con unos ohmios que son diferentes a estos y también tienen que determinar un filtro pasabajas para una frecuencia específica. Entonces, en mi caso, mi parlante es de 6 y la frecuencia de corte sería de 400 Hz. Bueno, entonces voy a usar, acuérdense que hay RL y RC. Entonces voy a usar el RL. ¿Por qué? Porque la salida es por una resistencia. Acuérdense que vamos a sacar o sea, nuestra señal va a estar saliendo siempre por un parlante. Entonces por eso selecciono este. Entonces, para ello, los datos que obtengo, que tengo para este ejercicio serían resistencia 6 ohmios y la frecuencia de corte de 400 Hz. Y aquí pues vendría la señal de entrada, recordando mi ecuación para la frecuencia de corte, que sería la resistencia sobre 2πr. Entonces, empiezo a hacer mi diseño porque tendría que, yo ya tengo mi resistencia, tengo mi frecuencia de corte, pues tendría que calcular la inductancia. Entonces, de esta ecuación se despeja la inductancia. La inductancia está dividiendo, pasa aquí a tomar el lugar de la frecuencia de corte y la frecuencia pasa a dividir, se intercambian estas dos. Entonces, nos quedaría que la inductancia es la resistencia dividido entre 2pi por la frecuencia de corte. Entonces, hacemos la sustitución de la resistencia por 6 ohmios. Multiplicamos 2pi por la frecuencia de corte, que serían 400 Hz, y obtendría que la inductancia es de 2.38 milihenrios. Hasta aquí hay preguntas porque paso a la simulación. Bueno, Todo bien hasta ahora. listo. Entonces, pues hay dos formas pues de hacerlo, ¿no? Lo podemos hacer por Multisim o lo podemos hacer por Proteus. Les voy a explicar por los dos. ¿Listo? Les voy a abrir Multisim, espérenme. Multisim, espérenme un segundo. Bueno, listo. Entonces, ¿qué circuito es el que voy a armar? Este de aquí. Entonces, voy a sacar mi fuente acá. La fuente, pues la voy a dejar así 1 voltio, 1 kHz. Esto es indiferente para la parte del filtro. Vamos a sacar la inductancia. Ah, ¿de cuánto es nuestra inductancia? En este caso es de 2.38 mili. 2.38 el parlante, la resistencia de 6 ohmios. Listo. Saco la tierra. Uno los componentes. Ahora me tomo hacerlo. Ya. Ay, me quedo feo. Listo. Unimos nuestra tierra y ya. Bueno, entonces ahora viene la parte de la simulación. Después, ayer el profe Sami les alcanzó a explicar algo de multisim. Entonces, vamos a obtener la gráfica aquí por este lado. Pero primero tengo que sacar mi punta de prueba. La punta de prueba la coloco aquí. Listo. Ahorita en este momento no. Entonces, aquí donde está interactivo, ustedes le van a dar Hace Suite. Listo. Y se me
empieza ya a desplegar a este lado. Entonces, pues tenemos que darle la configuración antes de empezar. Pues aquí aparece la frecuencia en que arranca y pues en la que va a parar. Entonces, pues yo tengo que hacer la configuración aquí en lineal, perdón, aquí en vertical escal. Le vamos a dar lineal y, y vamos a sacar los cursores. No veo mis cursores. No los veo. No los veo. No veo mis cursores. Démosle simular. Bueno, entonces acá me salen dos gráficas. La que me sirve es esta de acá abajo. Entonces le quito esta señal y ya me está desplegando la señal que aquí observamos que me deja pasar todas las frecuencias bajas y me atenúa todas las frecuencias altas. ¿Cómo hago para observar? Entonces acá ya me salen los cursores. Para observar cuál es la frecuencia de corte. Entonces, pues recordemos que es el 70.7% de la señal. Entonces acá corro este cursor hasta 707 si es posible, ¿no? Bueno, creo que no voy a lograr la perfección. Entonces, ¿cuál era mi frecuencia de corte? ¿Ustedes se acuerdan? Muchachos, ¿cuál era mi frecuencia de corte? 400 Hz. 400 Hz. Listo, esta. Entonces, en la gráfica, pues ya estoy observando aquí en la parte de abajo con el cursor 1, estoy observando que pues no la pude cuadrar exactamente el 708, el 707, ¿cierto? Pero está en un valor muy cercano. Entonces, aquí de este lado observo la frecuencia de corte que es 405, lo cual me indica que el filtro está pues trabajando en el punto al que yo lo quería llevar. ¿Listo? Preguntas hasta ahí porque esta ya quedó resuelta. ¿Nada? No, por ahora no. Bueno, entonces esta es la gráfica que obtuve y en Proteus obtuve, sí, en Proteus obtuve una muy similar. Entonces voy a abrir Proteus. Entonces aquí ya tengo abierto Proteus. Voy a tratar de ampliar. Listo. Entonces esta señal de aquí, ¿de dónde la saco? ¿Ustedes saben? ¿Esta de cuál de estas la saco? No era el lapicito que está abajo. No, la De saco de las aquí, puntas, profe, de las de puntas. aquí, de esta donde dice Generate Mod, y ahí saco esta que dice Sin. ¿Listo? Esta es. Y la arrastro hasta acá. Ustedes ya saben sacar la bobina y saben sacar la resistencia, ¿cierto, muchachos? Entonces, pues lo que hacemos es sacar este tipo de punta para poder hacer las simulaciones acá en Proteus. ¿Listo? Y la salida, ahí sí se hace aquí, se saca de acá con esta punta de prueba y saco esta que dice voltaje y la ubico acá en esta punta. Entonces, uno le puede dar doble clic para cambiarle el nombre. Entonces, en este caso, pues mi señal de salida le coloqué out. Y aquí a este le di doble clic y le puse BIN y pues aquí pues esto es indiferente, ¿no? Esto no necesariamente ustedes tienen que cuadrarle 400, sino pues se puede dejar cualquiera porque el filtro tiene que trabajar a la frecuencia de corte porque lo que me lo definen son estos dos elementos. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cómo saqué la gráfica? ¿Se acuerdan por dónde se saca esta gráfica, esta que tengo acá, para poder obtener la respuesta? Aquí está esta, pero ¿de dónde la saqué? Les voy a borrar, Arribita de donde sacamos el otro, en ese cuadrito. pero borro. No sé cómo se llama.
Listo. ¿En cuál cuadrito? Ahí cerquita donde tienes el cursor, a la Aquí, izquierda. acá, aquí, ¿cierto? Donde dice Graph Mode, ahí le Sí, doy clic y saco la que dice Frequency y como que la arrastro, la amplío. Suelto. ¿Y qué hacemos ahora? Cojo esta punta arrastrar y las dos puntas. esta nomás. Ay, se me desapareció la otra, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ah, vea, se me desapareció esa. Ya, ahora sí. Listo. Arrastro, no, en este caso solo arrastro esta, ¿listo? Entonces, cuando está como en moradito, ahí la pongo acá encima. ¿Listo? Y doy para las propiedades, clic derecho, editar propiedades. Y usted aquí le puede cambiar el nombre a la gráfica. Aquí toca darle cuál es la referencia a la señal que vamos a tomar de entrada, que en este caso es BIN. Pues acá 11, lo dejamos en décadas. Y este de acá le quitamos el chulito. ¿Listo? Y ok. Y le damos barra espaciadora acá encima de la gráfica. Y luego le doy doble clic. Bueno, voy a coger este punto acá. Doble clic y ya obtengo mi gráfica. ¿En dónde me ubico? En 707, ¿cierto? Entonces cojo mi puntero y busco más o menos que me dé 707. ¿Dónde lo miro? Aquí a este lado. Si están observando acá donde dice out, 714, 710, digamos. ¿Y cuánto es la frecuencia de corte? 398, lo cual está muy, muy cercano a 400 Hz, a 708, 401 Hz. ¿Listo, muchachos? Esta es la gráfica de pasa bajas. ¿Preguntas? No, no. Continuamos con pasa altas. Entonces, pasa altas, ¿qué es lo que hace? Es pues como al contrario del otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que atenúa a partir de la frecuencia de corte? Atenúa Las frecuencias bajas. las frecuencias bajas, ¿cierto? Entonces permite el paso de ahí de las frecuencias que están por encima de él y atenúa o bloquea las que están por debajo. ¿Listo? Bueno, aplicaciones que por ahí estuve buscando de estos filtros es utilizado para separar componentes de frecuencias altas de las bajas cuando hay señales mixtas en comunicaciones, para filtrar ruidos no deseados en sistemas de sonido, también eliminar ruidos. Ahí encontré de crossover, espera, se lo apunto. Crossover en la parte de los sistemas de altavoces para dirigir las frecuencias altas a los readers, los que están diseñados para las frecuencias altas. Bueno, entonces aquí nos encontramos otra vez con dos clases de filtros, RC y RL. En este caso, a diferencia del pasabajos, el RC, ¿se acuerdan que el RC, la salida en pasabajos era por el condensador? Aquí en pasa altos, la salida ya no es por el condensador, sino es por la resistencia. Entonces vemos que está la frecuencia de corte, se atenúan todas las que están por debajo y se deja pasar las frecuencias a partir de esa frecuencia de corte. Nuestra ecuación sería 1 sobre 2 pi RC. Y efectivamente este es el que vamos a usar porque yo necesito salir por la resistencia, ¿no? El otro es RL, sale por la inductancia. En el caso anterior que yo usé RL, salíamos era por la resistencia. Entonces, cuando hay RL y salimos por la resistencia, sería para pasabajas. Listo, entonces en este caso, pues este filtro no me sirve porque necesito salir es por la resistencia y estaría sacando un pasabajas. Listo, la ecuación es la misma, R sobre 2 pi L, la misma del pasabajas. Ejercicio. Diseñe un filtro pasa altas pasivo para un parlante de 6 ohmios y ahora que tenga una frecuencia superior a 1200 Hz o lo mismo que 1.2 kilohertz. Bueno, entonces mis datos son 6 ohmios, la frecuencia de corte. Ay, yo dije acá 1200 y acá se me fue un cero de más.
Me disculpan, acá se me fue un cero de más, pero acá lo tengo. Ah, no, acá también. Entonces, esperen un segundo, reviso en la calculadora si hice el cálculo para 1200 o qué, porque, ay, pucha, ¿cómo corro esta calculadora ahora? Mm, ya, venga, rectifico, que ya se me fue la palomita ahí. Entonces, arriba es 1, abajo es 2, 2 y por 6 ohmios de la resistencia, y acá dice 12.000. 12.000. Ah, sí, trabajé con 12.000. Listo. Trabajé con 12.000, muchachos. 12.000. Es que pensé que había puesto 1.200. 12.000. Entonces, para 12.000 Hz sería 2.21 microfaradios. ¿Cuánto es la resistencia? De 6 ohmios, condensador de 2.21 microfaradios, frecuencia de corte, entonces sería 12K. El circuito, pues, sería saliendo por resistencia. Entonces, vamos a multisim nuevamente. Tengo que dejarte. Ah, no, acá me están viendo la pantalla, ¿cierto, muchachos? Sí, listo. Entonces, voy ya a irme acá al esquemático y vamos a borrar todo esto. Mm, Dejemos eso ahí. Bueno, entonces, necesito otra vez mi fuente, ahora un condensador y la resistencia. ¿De cuánto el condensador? 2.21 micros. Listo. Eh, Nos sigue una resistencia de 6 ohmios. Listo. Listo. Ahora que saco la punta de prueba, aquí tiene que estar en AC Suite. Le damos pues simular y ¿cuál borro? ¿Cuál de estas dos borro? La de abajo. La de abajo. Esta, la de fase. ¿A qué Listo. es la de abajo? Entonces, sí. Entonces, ¿a dónde lo llevo? ¿Hasta dónde? Hasta 707, ¿cierto? ¿A dónde observo lo de los 707? Aquí, mire, con el cursor 1. Estoy en 724. ¿Qué dice acá la frecuencia? 12 kilohertz, ¿cierto? Y mi filtro decía 12.000 hertz, o sea, está bien, 12 kilos. Entonces ya tenemos nuestra gráfica en Multisim. Chicos, pregunto, ¿explico en Proteus o ya entendieron cómo se hace en Proteus? A mí me gustaría saber de Proteus, profes, si en esa gráfica está abierta, si uno le da play, pues si no hay problema, aunque esté abierta. Pues no sé, un circuito cerrado. ¿Cómo así? Ah, ya. Normalmente, No, esto está cerrado. O sea, esta señal la está tomando como referencia a la Tierra. Sí, lo que pasa es que para efectos de la simulación toca trabajar con este, nada, bueno, sí, porque esa la era la otra, duda. ya la otra no te serviría.
Bueno, entonces acá tenemos nuestro filtro pasaltas. Los voy a marear. Entonces el condensador de 2.21 micros, la resistencia de 6 ohmios. Volví a sacar mi gráfica de frecuencia. Yo tuve que haber editado las propiedades así como les expliqué hace rato y él me genera esta gráfica. Entonces saco mi puntero. Recuerden que tengo que revisar que esté en 707 acá con este out. Bueno, no se puede la perfección, ¿no? 708 y acá dice 12.1 kilos. Entonces ya vemos que tanto en Multisim como en Proteus obtenemos respuestas muy similares, ¿cierto, muchachos? Listo. Entonces acá está mi gráfica de Multisim, mi gráfica de Proteus y listo. ¿Preguntas hasta ahí de este filtro? Profe, un favor, Señor, ponga el ejercicio, el desarrollo del ejercicio, un momentico. aquí. Ok, profe, gracias. Profe, yo sí tengo una duda y me disculpa, es que quedé con dudas porque es que da 700 y 400, ¿dónde es que se sacaron esos datos? Ah, bueno. Es que al comienzo, cuando expliqué el filtro pasa, espérame, me devuelvo. Aquí, mira, las gráficas, siempre la frecuencia de corte está en el voltaje, o sea, este voltaje de acá, o sea, tú coges este voltaje de acá y lo multiplicas por el 70.7%, ¿sí? Entonces, el 70.7% es 0.707, ¿sí? Entonces, en las gráficas acá de, por ejemplo, Multisim, esto trabaja aquí arriba, es 1, ¿sí? Y el 70% de 1, pues él lo saca es a milis, ¿sí? Sería 707 milis. Usted multiplique 1 por 0.707 es 0.707. Pero si yo empiezo a correr la coma 3 lugares hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, se convertiría en mili. Entonces siempre vamos a trabajar con ese de 707, siempre. Sí, pues si la señal acá arriba está en 1, o sea, lo que le diga acá, si ves el cursor 2, ¿qué dice aquí? 1, ¿sí? Entonces, usted multiplica, o sea, esta señal donde está acá arriba, esa la multiplica por el 70.7%, pero yo no la voy a multiplicar por 70.7, sino por 0.707. Y pues 1, como acá dice 1 por 0.707, pues me da 0.707. Y con la calculadora científica, pues 1 por 0.707 es igual a lo mismo, ¿no? Entonces, con ingeniería me dice que son 707 mili, ¿sí? Y aquí en la gráfica, acá está 700 mili. Por eso yo la empiezo a subir, a acercarla a 700, ¿sí? Ah, entonces quiere decir que si por ejemplo la frecuencia fuera, digamos, de 12, creo que así la trabajamos la otra vez, entonces se multiplicaría por 12. No, no, porque esta es la escala, mira, esta escala es la de voltaje, ¿sí? Como la de la ganancia. Y esta de aquí es la de la frecuencia. Entonces, tú lo que haces es mirar aquí arriba con el otro puntero en qué está. Mira, aquí están 1, ¿sí? Ese 1 usted lo multiplica por 0.707 y siempre para todos los filtros usted va a mirar es en 707, más o menos aproximadamente, o en 700 para todos los filtros. Mira, Ah, bueno, mira muchas gracias. mira en la teoría, si ves que acá dice 0.707, Sí, sí. siempre se mira la frecuencia de corte ahí.
Y si tú ves Listo, profe, mil acá gracias. en Proteus Gracias. en Proteus exactamente también, mira, sino que hay que configurar en Proteus, tanto en Proteus como en Multisim, hay que saber configurar las gráficas, así como les expliqué al inicio, ¿sí se acuerdan? Hay que seguir esos pasos para que le salga así, para que aquí le salga uno, porque es que si uno no la sabe configurar, entonces le va a salir mal la gráfica. Aquí en donde dice editar propiedades. Entonces, que yo acá tengo que configurar, pues coger mi voltaje de entrada. Aquí, pues esto yo lo dejo quieto, esto lo dejo en décadas. Acá esto también lo dejo quieto y yo le quité fue este chulo. Si yo no le quito este chulo, la gráfica me sale mal. ¿Listo? Y pues en Multisim, sí, cuando hicimos la configuración, ay, no sé qué hice. Cuando hice la configuración, ¿se acuerdan que yo por acá le di en lineal, acá en vertical scale? Acá le di lineal. ¿Listo? Y me sale aquí uno. Acá me sale uno en Multisim y en Proteus también me sale uno ahí. Miren, ¿sí ven? Bueno, listo. Vamos con el último filtro. Es el filtro RLC. Listo, filtro pasabanda. Entonces, el filtro pasabanda pues se hace con una resistencia, con una inductancia y un condensador. Entonces, ¿qué es lo que hace este filtro? Pues aquí aparecen dos frecuencias, ¿cierto? Frecuencia 1, que son las frecuencias, digamos, aparece con dos frecuencias y la de corte. La de corte en este caso, pues las frecuencias de corte es F1 y F2. Y está una que está en la parte central que se llama la frecuencia de resonancia. Entonces, este es un tipo de circuito que permite el paso en un rango específico de frecuencias y fuera de ese rango, o sea, por debajo de la frecuencia 1 atenúa y por encima de la frecuencia 2 atenúa. Entonces, solamente deja pasar lo que está en ese rango de frecuencias. ¿Para qué es útil? Pues para señales de radio, audio. Ejemplo, en el sonido, las mejoras en el sonido, estos filtros pueden mejorar la calidad del sonido aislando y amplificando bandas de frecuencia específica. En efectos de audio, en dispositivos de efecto de audio se utilizan para crear artefactos de sonido específicos al filtrar ciertas bandas. Y cuando hablamos de las frecuencias de radio, entonces cuando uno quiere sintonizar en ciertas ancho de banda, entonces él solo deja pasar ese ancho que uno está definiendo y elimina las otras estaciones que uno no desea. Bueno, entonces acá tenemos L, C y R. Esta R se usa ahí, es para con una parte de acoplamiento con la resistencia para atenuar el voltaje que llega acá a la bobina, perdón. Pero pues cuando hacemos la construcción del filtro, pues este no se coloca. ¿Listo? Y viene la gráfica de la siguiente forma. Entonces, aquí en este eje están las frecuencias. Tenemos dos frecuencias. La inferior siempre se llama F1 y la superior es la F2. Entonces, a partir de F2 me suprime todas esas frecuencias y en F1, por debajo de F1, me suprime o atenúa esas frecuencias. Entonces, me deja pasar entre F1 y F2 y entre ellas dos está la frecuencia de resonancia, que es el punto de máxima oscilación del circuito RLC. ¿Listo? Y de nuevo, para mirar las frecuencias de corte, miramos en 0.707 el voltaje de acá. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos de un nuevo término que se llama ancho de banda, que es el espacio que hay entre estas dos frecuencias. Las ecuaciones serían las siguientes. Entonces, tenemos frecuencia de resonancia. ¿Qué es la frecuencia de resonancia? La frecuencia a la cual un circuito resonante oscila con su mayor amplitud, como aparece aquí, mayor amplitud.
1 sobre 2pi raíz de LC. También podemos calcular la frecuencia de resonancia a partir de nuestro ancho de banda si no tenemos LC. Entonces sería que yo tengo que tener pues mi frecuencia 1, mi frecuencia 2 y pues calculo el ancho de banda. Entonces, pues antes de usar esta ecuación, pues tendría que haber calculado el ancho de banda. El ancho de banda pues es el rango de las frecuencias alrededor de la cual está la frecuencia de resonancia. Entonces, la ecuación es coger la frecuencia mayor, que sería la frecuencia 2, restársela a la frecuencia 1. Entonces, ahí sí, cuando yo calculo mi ancho de banda, puedo calcular mi frecuencia de resonancia. Entonces, cojo F1 y le sumo el ancho de banda dividido entre 2. Otra forma es si yo tengo mi resistencia y el valor de la inductancia, pues puedo calcular el ancho de banda. ¿Listo? Pues para el caso de nosotros, pues tenemos que usar esta ecuación y esta ecuación. ¿Listo? ¿Qué es el factor de calidad? Entonces, el factor de calidad, no sé si ustedes ya han estado leyendo el material, ahí aparece que tienen que calcular en el filtro pasabanda, tienen que calcular el factor de calidad. Esa es la medida de selectividad de un filtro. ¿Qué es eso de la medida de selectividad de un filtro? O sea, que es lo que permite el paso de señales en un rango específico de frecuencias y que atenúa el resto que está por fuera de ese rango. Entonces, esa selectividad de ese filtro está dada por la frecuencia de resonancia dividido entre el ancho de banda. Otra forma es que si yo no tengo estas dos, pues lo hago a través de los 3 elementos RLC. ¿Listo? Bueno, y pues para calcular la inductancia y el condensador, como es el caso que nosotros tenemos que hacer en nuestro trabajo, pues entonces la inductancia sería la resistencia dividido entre 2pi por el ancho de banda. El condensador sería 1 sobre 2pi por la frecuencia de resonancia al cuadrado sobre la inductancia. Bueno, ejercicio. Hay que diseñar un filtro pasa altas. Aquí es pasa banda. Pasivo para un parlante de 6 ohmios, el cual debe dejar pasar señales entre 400 y 2700. Entonces ya me está diciendo, esta es la frecuencia 1, esta es la frecuencia 2, me dan me dan el valor del parlante, que son 6 ohmios, tengo frecuencia 1, frecuencia 2, pero no tengo la frecuencia de resonancia. Entonces, uno de los primeros pasos que debo hacer es calcular el ancho de banda, luego calcular la frecuencia de resonancia, después de eso hallo mi inductancia, hallo el condensador y el factor de calidad. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces los datos son 6 ohmios, frecuencia 1, frecuencia 2. Entonces empezamos por el ancho de banda. El ancho de banda es coger la frecuencia 2 de 2700, restársela a la de 400. Nos da 2300. Ahora, ¿qué debo hacer, muchachos? Ya tengo mi ancho de banda. ¿Alfredo está por ahí? Diana, ¿qué tengo que hacer? Sería para la fórmula de ancho de banda, Ya tengo el ancho de banda, mira. Después del ancho de banda, ¿qué hago? factor de calidad, No, todavía no. Hallo la frecuencia de la resonancia. frecuencia de resonancia. ¿Se acuerda cómo era la ecuación de la frecuencia de resonancia? Es F1 más la ancho de banda sobre 2. Muy bien, perfecto. Entonces, F1, ¿quién es F1? 400. ¿Quién es el ancho de banda? 2300. Entonces le saco la mitad de 2300, se lo sumo a 400 y nos da que la frecuencia de resonancia es de 1550 Hz. Listo. Ya tenemos ancho de banda, frecuencia de resonancia. Ahora, ¿qué calculamos, Diana? O si Factor de calidad. el factor de calidad. Bueno, en este caso me boteo por calcular la inductancia, ¿listo? Y la capacitancia de últimas dejé el factor, porque lo miré con el trabajo de ustedes y pues de última aparece el factor de calidad. Entonces, pues hago el reemplazo de la resistencia
y del ancho de banda, que fueron 2.300, y obtengo que la bobina es de 415.187 micro. Yo lo hubiera podido dejar 415.2 o 415.19, bueno, pero lo quise dejar así. Ahora la fórmula para calcular la capacitancia. En esta sí quiero hacerles como el cálculo para que no se vayan a equivocar, muchachos. Miren, sacamos la fracción y como es doble fracción, ¿no? Entonces en el numerador vuelvo y saco otra fracción, pero esa fracción está elevada al cuadrado. Entonces me paso al lado, abro un paréntesis, me paso al otro lado, cierro el paréntesis y elevo al cuadrado. ¿Listo? Y ahí escribo, pues me ingreso colocamos los datos 1, 2, pi por la frecuencia de resonancia que son 1550 sobre L que acabamos de obtener, pues yo ahí no le puse el 7, 415.18 micro. No se les olvide colocarle lo del micro porque a ustedes les da mal y pues queda mal el ejercicio. Listo, entonces pues ahí obtengo 2.53, pero eso no está en micro, pues le doy acá en ingeniería y ya me lo entrega. 25.39, 4 por 10 a la menos 6, entonces tendría ya mi valor del capacitor. ¿Listo? Ahora sí, el factor de calidad. Entonces, el factor de calidad es la frecuencia de resonancia dividido entre el ancho de banda. La frecuencia de resonancia pues me dio 1550. El ancho de banda me dio 2300. Al hacer la división me dio 0.673. Entonces, interpretemos el factor de calidad acá. Después me dio 0.673 y yo acá tengo un recuadrito en amarillo que es importante para este análisis. Este factor de calidad nos dio menor que 10. Si da menor que 10, quiere decir que las frecuencias laterales no van a ser simétricas. O sea, los resultados de la práctica no van a ser los idénticos o similares a la teoría de la frecuencia 1 y frecuencia 2. ¿Sí me entienden? Por lo tanto, el circuito real, el simulado, en el simulado las frecuencias laterales se van a desplazar respecto a nuestros cálculos teóricos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el filtro, la selectividad del filtro va a ser menos selectiva, o sea, que va a dejar pasar más frecuencias no deseadas. ¿Listo? ¿Me entendieron? Entonces, eso quiere decir, profe, que los datos no van a coincidir. Los datos de F1 y F2 no van a coincidir, pero la frecuencia de resonancia sí. El ancho de banda también tiene que coincidir. ¿Listo? Si da más de 10, entonces quiere decir sí. Lo que le da es. ¿Listo? Ok, profe, claro. Pues entonces vamos a simular. Una forma, digamos, de lograr subir ese factor de calidad sería jugando con ese valor de la resistencia. O sea, si yo la disminuyo, me aumentaría el factor de calidad. Pero pues en este caso no podemos porque el fabricante o el que me está haciendo el pedido me está diciendo el parlante es de 6 ohmios, pues entonces ahí ya no puedo hacer nada. Listo, vamos a simular en multisim. Voy a Profe, me aquí, muestra la presentación anterior un momentico. aquí, me devuelvo, ¿qué hago? Ahí, Ah, la anterior a esa, un momentico. Ya listo, gracias. Profe, ¿usted nos puede compartir la presentación? sí, ahorita que termine se las pongo ahí. Bueno, entonces me voy a multisim. De aquí, ¿qué borro? Ah, ¿qué añado?
una inductancia, ¿no? Para no ponerme otra vez. Añadimos nuestra inductancia. Y obviamente que cambiamos los valores. ¿De cuánto es? 415.187. Ay, borré la U. Ah, no, ahí está. Listo. El condensador, 25.394. Listo. Y el mismo parlantico. Ahora, ¿qué hacemos? Pues le damos simular, ¿no? Listo. Ahora aquí quito este chulito y ya me sale mi gráfica. Entonces, primero me voy a cuadrar aquí con este encima. Aquí, ¿qué hay? ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué frecuencia encontramos? La de resonancia. Entonces, con el resonancia. ¿Cuánto es la resonancia acá que dicen, muchachos? Aquí abajo. 1 punto ¿qué? 55. Kilohertz, ¿no? Y según la teoría, 1550, que es 1.55. Entonces, lo que yo les decía, la frecuencia de resonancia sí tiene que coincidir. Ahora verifiquemos la parte de las frecuencias de corte. Entonces, pues, con este mismo, pues yo lo puedo correr hacia el lado. Dese cuenta que aquí la parte más alta no alcanza 1. Si ustedes observan acá, acá dice 996.74, ¿cierto? No, o 998, morcho, casi que 1. Casi. Bueno, entonces este lo voy a tratar de correr acá 700. Yo no miro este, ¿no? Miro es este de aquí, que dice 700.41 M, 1000. Trato de. Igual, digamos, dejémoslo ahí. ¿Cuánto dio la frecuencia 1? 770.35. Y según mis cálculos o según lo que me pedían, que era de 400. Entonces, pues uno dice, uff, miren, acá es de 400 y acá es de 700. O sea que está atenuando, debería atenuar desde 400 y realmente ¿desde dónde lo está haciendo? Desde 700. Ahora voy a correr esta para el otro punto. Dejémoslo ahí simétrico a él. Un poquito más arriba, ¿no? Entonces acá me encuentro con el cursor 2. 700. Hay que tratar de dejarlos iguales, pero es que esto es como duro. No, se corre mucho. Bueno, ahí. Aquí la frecuencia 2 dice 3.08 kilohertz y la frecuencia 2 acá era de 2.7. Entonces, otra vez eh, está después, ¿cierto? Está después de la frecuencia de corte que yo quiero. Pero miremos aquí este delta X es el ancho de banda. ¿Cuánto es el ancho de banda? Es de 2.3 kilohertz. ¿Y cuánto es mi ancho de banda? Pues 2.3 kilohertz. Entonces, siempre vamos a encontrar que si el factor de calidad es menor de 10, nuestras frecuencias laterales no van a estar en sincronía con la teoría. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, ¿qué? Yo le podría poner una resistencia para mejorar eso al parlante. Pues de pronto en serie, ¿no? Pero entonces si se la coloca en serie, pues va a aumentar, ¿cierto?
Y al aumentar, ¿qué Exacto. pasa? ¿Qué pasa con el factor de calidad? Miren, el factor de calidad es Puede inverso. disminuir. ¿Qué pasa así? El factor de calidad es inverso con la resistencia, ¿cierto? A mayor resistencia, menor factor de calidad. Entonces, por el contrario, lo que necesito es disminuir la resistencia. Entonces, pero eso es como para la parte, como para cuando uno haga el diseño, tener en cuenta eso, de que la simulación pues no va a ser exacta. Muchachos, ¿lo muestro en Proteus o ya? Sí, profe, aunque sea pues como, ¿cómo queda? Ok. Entonces, acá tenemos, acá tenemos nuevamente nuestra señal de entrada, nuestra punta de prueba de salida, mi inductancia con el valor que ya había calculado, 415.187 microhenrios, nuestro condensador de 25.394 microfaradios, una de 6 ohmios, mi punta de prueba. Yo aquí pues tengo, ustedes me mirarán, tiene dos gráficas. Es que resulta que, si se acuerdan que en Multisim yo estoy graficando AC Suite, aquí. En Proteus también se puede. Ahí mismo donde había sacado hace rato la gráfica de frecuencia, aquí aparece también AC Suite. Y pues realmente pues lo que uno obtiene es lo mismo que con la de frecuencia, miren. Si ven que no hay como diferencia. Bueno, entonces me ubico aquí en la parte más alta para mirar la frecuencia de resonancia y reviso acá, me dice que es 1.58K. Y acá en Multisim, ¿cuánto era que había dicho yo? Que no me quiero perder esto, dejémoslo ahí. Saquemos las frecuencias laterales. Acá 700. Ay. Acá dice que la frecuencia lateral es de 708, ¿cierto? ¿Y en este de cuánto era? 770. Entonces como que está más acorde aquí. Y para el otro lado, es que creo que estaba mirando mal. Espera. Ahí, acá que dice 3.10 y acá 3.08. Estaba mirando mal. Dice 783 y acá 770. Listo, muchachos. Entonces, para cualquiera de las gráficas da situaciones muy similares. Profe, me muestra un momentico la gráfica de Proteus, por favor. ¿Está? Sí, esa, dame un momentico. Yo se las dejé acá Profe, gracias. en la presentación, dejé todas las gráficas. Listo, muchachos. Espero que este SIPA haya sido de gran provecho para ustedes, que me hayan comprendido y hayan despejado dudas, pues traté de coger el trabajo que ustedes tienen que hacer y pues obviamente que no les coloqué los mismos valores, pero sí algo que está acorde y puedan empezar a hacer su ejercicio porque tenemos solamente 2 semanitas y ya deben de empezar a trabajar. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, inquietud? Bueno, entonces voy a detener la grabación.